Para que abran sus Biblias en Mateo. Vamos a meditar en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Salen huyendo todo el mundo a la hora de la predicación, no sé por qué. Ahora regresarán, no se preocupen. Muy bien. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 15. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 15. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 15. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por tu santa palabra y te rogamos, oh Señor, porque tú nos ayudes a obedecerla, que nos ayudes para que podamos comprenderla. Rogamos, oh Padre, porque tu Espíritu Santo nos guíe y que tú, Señor, hables a nuestra vida. Señor, pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que en Navidad normalmente se tratan mucho estos temas, ¿verdad? Los evangelios que nos hablan acerca del Señor Jesucristo. Y vemos aquí que en el capítulo 2, versículos 1 al 12, nos habla y nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y antes de nada, quiero aclarar una cosa. Cuando los magos vienen del oriente a visitar al Señor Jesucristo, normalmente nosotros solemos relacionar que es como justo cuando el Señor ha nacido, pero no es así. Es muy probable que ya hubiesen pasado por lo menos casi 2 años desde que el Señor Jesucristo había nacido. Y bueno, nosotros nos hacemos la idea a veces de que el Señor Jesús acababa de nacer, porque normalmente vemos en las representaciones que se hacen, ¿verdad?, de los pesebres, de cómo ahí están los reyes
están los pastores, están los ángeles, están el niño y José y María. Y entonces como que relacionamos que todo pasó a la vez. Pero si se dan cuenta, aquí en Mateo, en el capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo, cuando los magos o los sabios vienen de Oriente y encuentran al Señor Jesús, no lo encuentran en el pesebre. Ellos no van a buscarlo al pesebre. ¿A dónde lo van a buscar? A su casa. Vemos que van a Belén, que van a su casa, porque ya no está en el pesebre, porque ya ha pasado bastante tiempo. Pero bueno, hay una realidad, y la realidad es esta: el Hijo ha nacido. Y la pregunta es, ¿dónde está? El Señor Jesucristo ya nació. ¿Dónde está? Y fíjense, después de más o menos 2 años que el Señor Jesucristo había nacido, lo normal es que todo Israel ya supiese, ¿no? Porque era el Salvador que iba a venir a este mundo a salvarlos, porque ellos esperaban al Mesías, porque ellos esperaban al Rey que vendría de la familia de David. Pero si se dan cuenta, parece que el mundo no se ha percatado de que el Señor Jesucristo ya está ahí. Los mismos judíos y ahí Jerusalén no saben que el Señor Jesús ya nació. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué será eso? Pensemos en algunas cosas. ¿Dónde nació el Señor Jesús? Nació en un pesebre. ¿Ustedes creen que esa noticia iba a ir o iba a llegar hasta Jerusalén, que iba a llegar al palacio de Herodes? Es poco probable. Ahora, nació ahí cerca de Belén. Y Belén no era un pueblo tan influyente. Sí estaba cerca de Jerusalén, pero no era la capital. Todo el mundo cuando llegaba ahí, cuando la gente peregrinaba a Jerusalén. Belén era un pueblo que estaba de paso, pero la gente normalmente no iba allí. Es como nosotros, ¿no? Nosotros cuando queremos ir a Portland, pasaremos por Salem o pasaremos por McMinnville, por donde nos vayamos, pero nuestro destino es la ciudad más grande, ¿no? La ciudad importante. O cuando uno va a visitar a la capital de un país, hay pueblos que están al lado, pero ni sabemos cómo se llaman los pueblos. Pues de alguna manera esto es lo que pasaba con Belén. Ahora, ¿Belén era conocida? Sí era conocida. ¿Por qué? Porque ahí era conocida como la ciudad del gran rey, ¿verdad? Porque ahí había nacido el mismo rey David. Pero en cuanto a influencia, no era la gran cosa, era un pueblecito, era una aldea. Ahora, cuando los magos llegan ahí a Jerusalén, ellos llegan haciendo una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Miren cómo nos dicen los versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, dice, y venimos a adorarle. ¿De dónde vienen estos hombres? Del oriente. ¿Qué hay en el oriente? Si pensamos en Israel, ¿en dónde está ubicado? Podemos decir que Israel tiene al sur a Egipto, a Libia, África está al sur. Si pensamos hacia el norte, tiene al norte lo que es Siria. Si pensamos ¿qué tiene hacia el oeste? Vemos que tiene el mar Mediterráneo. ¿Y qué tiene al oriente? Es decir, al este. Allá está Irak, Irán, que en ese tiempo sería Babilonia, ¿no? Entonces lo más probable es que estos hombres hayan venido de Babilonia. La pregunta es, ¿por qué vienen de Babilonia, del oriente, unos hombres que saben que ha nacido el rey de los judíos? Ellos dicen que vieron la estrella del rey de los judíos. Y si nos remontamos, por ejemplo, a la época del cautiverio babilónico, cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, ahí
vemos que allí estuvo ¿quién? Daniel. Daniel era uno de los sabios en Oriente. Daniel nos dice ahí el libro de Daniel que era más bien el que más sabía de todos los sabios, de todos los consejeros del rey. Era como el maestro principal. Entonces la pregunta es, ¿Daniel pudo haber influido para que la gente ahí en Babilonia, en Oriente, para que toda la realeza supiera que iba a venir un Mesías? Es muy probable que allí en Babilonia tuviesen copias de lo que Daniel había escrito. Es muy probable. Ahora, la Biblia no nos dice que ellos tuvieran, pero es posible que sí lo tuviesen, porque recuerden que ellos, los babilonios, eran muy, muy estudiosos. Lo curioso de esto es que también los judíos tenían las escrituras. Ellos sí que tenían el libro de Daniel, y lo sabemos con certeza. Sabían de la profecía. Pero fíjense, el Señor Jesús nació al ladito de Jerusalén, ahí en Belén. Y los escribas, los sacerdotes, los estudiosos de Israel, los que tenían las escrituras, no se dieron cuenta que había llegado. Tiene que venir alguien de fuera, de lejos, a decirles, ¿saben que su rey ya nació? A veces pasa lo que nos pasa en nuestra casa, que tenemos las escrituras, que tenemos la palabra de Dios. Incluso tenemos cristianos en nuestro hogar. Y el Señor nos está hablando y no nos damos cuenta que el Señor nos está hablando. Tiene que venir el vecino, tiene que venir gente de fuera a hacernos ver que Dios está obrando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos ciegos. Ciegos porque no estamos ansiosos de conocer más del Señor, porque no tenemos los deseos de conocerle. Entonces aquí cuando ellos llegan preguntando en un palacio, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, nosotros sabemos que ha nacido porque hemos visto su estrella en el oriente. Ustedes que están aquí tienen que saber dónde está. Pero nadie sabía dónde estaba. Así es que vemos que ya en los versículos 3 al 6, que Herodes, dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, aquí vemos que el rey hace algo bueno, el rey Herodes. Le pregunta a quiénes, a los sacerdotes, les pregunta a los escribas, les dice, vengan para acá. Ustedes que son los estudiosos de la palabra de Dios, les pregunto, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Dónde debía nacer el rey de los judíos según lo que dice la escritura? ¿Dónde? Van a las escrituras y las escrituras les dicen en Belén de Judea, porque así está escrito, dice por el profeta, donde dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Fíjense lo que dijo el profeta. No eres la más pequeña. ¿Qué hace a esa aldea ser grande? Es el hecho de que de ahí sale el Salvador. Es decir, no es el tamaño de la población, no son los grandes edificios, no son los reyes que hay ahí, no son las personalidades que hay ahí las que hacen ser grande esa ciudad.
es el Señor Jesucristo. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Qué te hace a ti ser grande? ¿Qué te hace ser importante? ¿Saben? Muchas veces nosotros nos creemos que lo que nos hace ser importante es cuántos títulos universitarios tenemos. Oh, yo he estudiado en tal lugar, escucho a personas que dicen, ya parece que eso es ser grande. A veces es el dinero que ganan. Oh, es que yo gano tanto. Y hay personas que de verdad que pues les podemos decir que les va bien en la vida y ganan mucho dinero. Y se creen que por el dinero que tienen, que ya son grandes, que son importantes, como que eso les da importancia. Otros por el trabajo que tienen. Dicen, no, es que este trabajo no lo consigue cualquiera. Es que yo soy una persona muy cualificada. Y creen que por eso son grandes. Otros por el país donde han nacido. No sé si han visto, pero hay algunos que se sienten muy orgullosos, que creen que por nacer en un país son mejores que otros que nacieron en otro país. O a veces incluso en la misma ciudad, a veces uno se cree que si uno es del centro, el que vive en el centro del pueblo, como que ese es más importante que los que viven a las afueras. Ese es del barrio ese. O si no también, a veces también por el rancho, ¿no? Uno luego menosprecia entre ranchos también. Uno, no, que este es de San Gabriel, este no es nadie, este es de San José. Y así se menosprecian unos a otros como, es que yo soy de este pueblo, de ahí sí. Como le preguntaron a un turista, llega a un pueblecito y le dice a un anciano, dice, ¿qué gente importante ha nacido aquí? Dice, pues yo que sepa, aquí solo nacen niños. La importancia la da Dios. El valor nos lo da Dios. El que tú seas grande o pequeño depende de tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque recuerdan de cómo Juan el Bautista entre los hombres era el más grande, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. En el reino de los cielos. Eres grande por la ciudadanía que tengas, es decir, pero la ciudadanía celestial, eso te hace ser grande. El problema está en que nosotros estamos tan acostumbrados a valorarnos por lo que hacemos, que se nos olvida que lo más importante es quién eres, pero quién eres en Cristo Jesús. Con Él todos nos debemos ver a la par, no somos ni más ni menos que otros. Como hijos de Dios tenemos una ciudadanía eterna, imperecedera en los cielos. Así que, ¿dónde había de nacer? En Belén. Pero aún no saben dónde está. Y el tema es, el hijo ha nacido, sí, el Señor Jesucristo nació. ¿Dónde está? Esa es la pregunta. Así que en el palacio no estaba. Van a las escrituras y dicen, pues tenía que nacer en Belén. Y la otra pregunta es, ¿cuándo había de nacer? Y miren en el versículo 7. Miren a Herodes lo suspicaz que era. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Sí, fíjense las intenciones que Herodes tiene. Lo que él quiere saber el cuándo. ¿Cuándo apareció la estrella? Quiere darse una idea de qué edad puede tener el niño. El cuándo es muy importante para él. ¿Por qué? Porque luego él va a dar una orden de que se mate a todos los niños cuando no pueden encontrar al rey de los judíos. ¿Y cuál es la orden que él da? ¿Recuerdan cuando él se ve burlado?
Él manda que se mate a todos los niños de ¿cuánto? De 2 años para abajo. Porque Él ya indagó el tiempo en que había de nacer el rey. Dice, ¿cuándo fue el tiempo en que apareció la estrella? Ok, entonces si nació en esta época, eso nos da una idea de que no tiene más de 2 años. Así que si yo mato a todos los niños de 2 años para abajo, salvo mi reino. ¿Por qué? Porque recordemos que Herodes era un rey ilegítimo. Era un rey que no se merecía ser rey. Y por eso él teme. Porque dice, si ahora nace un judío y encima que viene del pueblo de David, de Belén, es heredero del rey David, él se merece ser rey. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber aquí guerra, va a haber una revuelta. Me lo quito de en medio y se solucionó el problema. Entonces, por eso, para él es importante, ¿no? El cuándo había de nacer. Siguiente punto. Versículo 8 dice, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Lo que está diciendo es, vayan y búsquenlo, y cuando lo encuentre, vienen y me dicen dónde está. ¿Él quiere encontrar al niño? Sí lo quiere encontrar. ¿Para qué lo quiere encontrar? ¿Para adorarle? No. Lo quiere encontrar para matarle. Para eliminarlo. Pero ¿saben qué? Que yo sepa, el encuentro con el Señor Jesucristo es personal. Nadie se encuentra con el Señor Jesucristo por mí. Nadie dice, no te preocupes, yo ya lo encontré, así que tú ya no te preocupes en buscarlo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de buscar al Señor. Cada uno de nosotros, de forma individual. Cuando nos dice que busquemos al Señor, buscad al Señor mientras puede ser hallado, dice. Llamadle en tanto que está cercano. Y no es que esté cambiando la teología. Yo sé que primero, para que nosotros podamos buscar a Dios, Él ya nos buscó antes. Él nos busca. Porque ¿saben qué? Nosotros ni siquiera sabíamos que estábamos perdidos. Nosotros cuando estamos sin Cristo, nos dice la Biblia que estamos muertos. Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero, por la misericordia de Dios, Él nos busca. Como dice que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y si ven la idea esa, imagínense un pastor que está cuidando de sus ovejas y, no sé, a veces pasan coches, o a veces pasa un caballo, o puede pasar un león, o puede pasar un lobo. Y las ovejas lo ven y se asustan y cada una corre para un lado y para otro. Y dice, de alguna manera eso es lo que ha pasado con nosotros. Todos estábamos descarriados, pero luego dice que Dios carga sobre Él el pecado de todos nosotros. En Cristo somos encontrados, en Cristo somos rescatados, en Él somos atraídos. Él nos busca, Él nos llama, pero también debemos pensar en que Dios también nos da la capacidad de buscar. Como dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, ¿no? Pedid y se os dará. Y ahí está esa responsabilidad de buscar. El rey Herodes, el fallo que comete muchos fallos, por supuesto. Pero uno es, busquen al Señor por mí. Búsquenlo por mí. Yo no sé si han escuchado ustedes a personas que dicen, cuando saben, tienen algún problema y saben que tú vas a la iglesia y dicen, ay, ora por mí. Pide por mí, pídele a Dios por mí. Y yo no quiero decir que no debamos pedir a Dios por las personas. Sí, es bueno que intercedamos por nosotros. Pero de alguna manera lo que esa persona está diciendo, yo estoy mal, pero yo no estoy dispuesto a buscar al Señor. Ay, búscalo tú por mí.
dile que me haga un favorcito. A veces nos creemos como como que es el vecino, ¿no? Oye, dile al vecino que necesito esto, que se me lo puede traer. Oh, yo sé que el vecino yo sé que el vecino me puede ayudar. Oye, tú que tienes muy buena amistad con el vecino, oye, ¿le podrías decir que me haga este favor? No, ve y búscalo tú, que te haga el favor él. Habla directamente con el Señor. Ahí está ese fallo, ¿no? Dice, vayan, búsquenlo y cuando lo encuentren, vienen y me dicen. No, con Dios no funcionan así las cosas. Ve y búscalo tú. Tomemos la decisión de buscar al Señor. Dice que lo busquemos mientras puede ser hallado. Y ahora es el tiempo de buscarle porque ahora puede ser hallado. Vamos al siguiente punto, en el versículo 9. Dice, vamos a leer de los versículos 9 al 11. Ahí en los que nos encontramos es el encuentro con el niño. Entonces, primero ellos preguntan, en el palacio, no está en el palacio. En las escrituras encuentran que había de nacer en Belén. Herodes pregunta el tiempo de cuándo había de nacer. Ahora los manda a que lo busquen. Y aquí en los versículos 9 al 11 encontramos el encuentro que tienen con el niño. Miren lo que nos dice el versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar, fíjense, no en el pesebre, en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué aprendemos del encuentro que tuvieron estos hombres, estos magos o estos sabios? ¿Qué nos enseñan ellos? Primero, lo que nos enseñan es que Dios nos guía hacia su Hijo. Las pistas que Dios nos da no son para perdernos, para que no sepamos a dónde ir. Las pistas que Dios nos da son para que vayamos a su Hijo Jesucristo. Y bueno, hace poco en una de las meditaciones, porque como ya saben que con motivos del día de la Virgen, del 12 de diciembre, del Día de la Virgen de Guadalupe en México, la gente empieza a poner muchas cosas en el Facebook sobre la Virgen, no, que es mi madre, y dicen muchas cosas. Entonces, pues yo una de las reflexiones que puse fue bueno, si dices que crees tanto en la Virgen, hazle caso a lo que dice. Y la Virgen lo que hace es guiar a las personas a Cristo Jesús. Ella dice, haced lo que Él os diga. Fíjense, si toda la gente tomara ese consejo y dijera, es que la Virgen, si yo de verdad creo en lo que la Virgen dice, ella misma dijo que yo hiciera todo lo que el Señor Jesucristo dijo. Ella misma, recuerdan en la oración del Magnificat que dice que ella reconoce a Dios como su Salvador, dándonos ejemplos de que cada uno de nosotros tenemos que ir a Dios para que nos salve. Es por medio del Señor Jesucristo. Significa que no creemos en la Virgen, y eso es una de las cosas que yo creo que la gente a veces acusa sin saber. Sí, yo creo todo lo que la Biblia dice acerca de la Virgen, lo creo. Ahora, lo que no dice, no lo puedo creer. Porque hay una cosa que sí les digo, cualquier ser creado que se ponga a la altura de Dios, se convierte en ídolo. Y a veces nosotros hasta nuestros padres los podemos convertir en ídolos, incluso a nuestros hijos, porque muchas veces los tratamos o les damos el lugar más importante, el lugar que debería ocupar Dios, lo ocupan ellos. Y hay que tener cuidado. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida?
Ahora, volviendo aquí a los magos, ellos cuando se encuentran con el niño lo adoran, se postran ante él, lo adoran. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, adorarle. Luego también, ellos lo que hacen es darle regalos. Venían para adorarle, pero le dan, podemos decir, lo que para ellos es precioso, se lo entregan al Señor, lo ponen al servicio del Señor. Y lo que me pregunto es, ¿qué debo poner yo al servicio del Señor? ¿Saben qué? Debo poner mis manos al servicio del Señor. Debo poner mis pies, mis ojos, aquello que valoro, debo ponerlo al servicio del Señor. Mi vida la debo poner al servicio del Señor. Pero también debo presentarle al Señor a mis hijos, mi casa, mi ser, lo que yo soy, debo presentárselo al Señor y decir, Señor, ayúdame para que esto que tú me has dado lo utilice para adorarte a ti, lo utilice para honrarte, para glorificarte. Eso es importante. ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? Cuando nosotros utilizamos lo que Dios nos ha dado para glorificarle y para exaltarle, en ese proceso también somos bendecidos, somos fortalecidos y somos llenados. Vamos a seguir avanzando y ahora vamos a ir a la parte de la protección del niño. De los versículos 12 al 15. Miren lo que nos dice. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí vemos que Dios sabe proteger a su hijo. Miren, hay un rey que quiere matar al hijo de un carpintero y de una mujer jovencita. Ellos no tienen tantos medios, ellos no tienen un ejército a su disposición para enfrentar al enemigo. Al niño lo vemos, sabemos que es el Hijo de Dios, pero nació como un niño indefenso. O sea que puede venir cualquier soldado y lo puede matar. Pero ahí vemos la protección de Dios. Y yo no sé ustedes, pero cuando uno cuando no tiene hijos, uno es intrépido, ¿verdad? Uno se arriesga. Y como que la vida le da igual. Ahora ya cuando tienes a tus hijos, y especialmente cuando están pequeños, ya te lo piensas. Dices, ay, es que tengo que proteger a mis hijos. Y a veces uno lo que haría cuando no tiene hijos, ya se lo piensa uno más, dice, no lo voy a hacer. Incluso conduciendo, ¿no? Cuando ibas conduciendo soltero y nada te importaba, ¿no? Ni te preocupaba si había un accidente, pero cuando vas con la familia dices, ay, no, que debo ir con precaución, que llevo a mi familia. Entonces cambia mucho la visión, la perspectiva de la vida. ¿Y por qué? Porque uno quiere proteger. Y aquí tenemos a Dios que protege a su hijo, pero también sabe proteger a su hijo, pero también sabe proteger a nuestros hijos. Por eso es importante que oremos al Señor, que pidamos por nuestros hijos y que los llevemos al Señor. Ahora bien, en esta protección del niño, primero se revela a los magos. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué le dice a los magos? Dice que fueron avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, porque ellos estaban creídos que Herodes realmente quería ir a adorar al niño. Pero dice, no vayan, no le digan nada.
Así que ellos, ¿qué es lo que hacen? En lugar de volver a su tierra por el mismo camino, ellos se van por otro camino. Y nosotros siempre que nos encontremos con el Señor Jesucristo, ¿saben qué? Los encuentros con Cristo Jesús nos hacen cambiar. Y yo solamente les quiero preguntar, ¿tú has tenido un cambio en tu vida? ¿Has tenido un encuentro con Cristo Jesús? ¿Cómo ha sido? ¿Eres una nueva criatura? ¿Eres una nueva persona? ¿Te ha transformado, te ha salvado, te ha hecho un hijo de Dios? ¿Te ha limpiado de tus pecados? ¿Le has pedido perdón? ¿Te has arrepentido de tu maldad? ¿Le has adorado con todo tu corazón? ¿Ha habido un cambio en ti? Ellos tienen un cambio. Ya no siguen por el mismo camino. Cuando uno llega a Cristo, cambia de camino. Deja el camino de la muerte y se viene el camino de la vida. Ese es uno de los cambios. Pero ahí vemos la forma en que Dios protege al niño diciéndoles, váyanse por otro lado. Pero luego también vemos que nos dice, en los versículos 13, dice, después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños, ¿a quién? A José, dice, y le dijo, levántate, y toma al niño y a su madre, dice, y huye a Egipto, y permanece allá, ¿hasta cuándo? Hasta que yo te diga. Fíjense esas instrucciones que le da Dios precisas, levántate, toma al niño y a su madre, y váyanse para Egipto, y no te regreses hasta que yo te lo diga. Ahora la pregunta es esta, ¿qué ha significado a través de la historia Egipto para los judíos? Y ¿saben qué? Si queremos hacer una analogía, Egipto en muchos sentidos ha representado para el pueblo de Israel un poco, podríamos decir, lo que Estados Unidos representa para Latinoamérica, o para México, o para Guatemala, o para Centroamérica. ¿Por qué? Recuerdan que cuando José fue enviado o fue vendido para Egipto, luego hubo una gran hambre, ¿verdad? ¿Y dónde había abundancia de pan? ¿Dónde había riquezas? Había en Egipto, ¿verdad? Así que en ese momento, Egipto para Israel, para Jacob y sus hijos, representaba el librarse de morir de hambre. Representaba la abundancia. Pero después, ya estando ahí, Egipto llegó a representar la opresión. Los egipcios empezaron a oprimirlo, empezaron a abusar de ellos, empezaron a explotarlos, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que la gente esté siendo explotada. En algunos casos sí. Pero sí vemos que Egipto llegó a ser el lugar de explotación, donde eran de esclavitud. Pero luego cambió la situación, ¿verdad? Así que Dios levantó un libertador y se fueron otra vez para Israel. Pero luego empezó a haber problemas en Israel, especialmente con los reyes. Y para algunos reyes, por ejemplo para Jeroboam, Egipto representó el lugar donde él podía exiliarse. Representó el lugar de exilio, el lugar de refugio. Como hoy se busca asilo, ¿verdad? También en muchos países. O aquí vemos que viene mucha gente, especialmente tenemos ahora en Centroamérica, la caravana que viene, que quieren que se les dé aquí asilo, ¿verdad? Que quieren refugiarse aquí. Entonces, para muchos, especialmente judíos que estaban en peligro, su solución ¿cuál era? Huir a Egipto. Allí ellos se libraban de ser perseguidos o de ser matados en su propia nación. ¿Qué es lo que está pasando con el Señor Jesucristo?
Para el Señor Jesucristo podemos decir que es exiliado. Él es el rey que amenaza al poder político que está en Israel, así que tiene que huir, tiene que irse a otro país para que no lo maten allí. Eso es lo que de alguna manera está representando. Pero también Egipto representa la falsa esperanza. Porque la gente a veces busca las soluciones en el poderoso. A veces a veces el ser humano busca protección donde no la va a encontrar. Busca sentido a su vida donde no lo encuentra. A veces nosotros nos creemos que nuestra solución son los países ricos. A veces nos creemos que nuestra solución es un mejor trabajo, que nuestra solución es ir a otro estado, que nuestra solución es irnos a otro país. Y yo no les digo que no ayude, y creo que es incluso necesario muchas veces tener que salir de donde uno se encuentra para buscar otro estilo de vida o para poder lograr salir adelante. Lo malo es que uno ponga sus esperanzas en eso. Tu vida y mi vida no tienen más esperanza si están en la riqueza o si están en la pobreza. La esperanza verdadera que dura para la eternidad está en Cristo Jesús. Si nosotros sustituimos la esperanza que tenemos en Dios y se la ponemos a un país, a un trabajo, a una nación, a lo que sea, estamos equivocándonos, porque estamos buscando en el lugar equivocado. Hay una situación, recuerdo que creo que cada uno de nosotros cuando viene para acá, uno piensa generalmente en lo que uno gana aquí. ¿Cuánto dinero se gana ahí? Pues se gana tanto. Entonces, wow, si se gana tanto en un año, puedo ahorrar y ya me voy. He escuchado a muchas personas que dicen, yo en un año, 2 o 3 años que esté ahí, puedo ahorrar y ya me regreso y ya tengo para vivir. Y se cree uno que cuando ya tenga ese dinero que ha conseguido, que entonces ya va a ser feliz, que ya va a estar satisfecho. Y hay quienes lo consiguen, hay quienes no, porque para lo que no está uno preparado normalmente es para pagar la renta, para pagar la aseguranza, para saber que necesitas andar en coche para arriba y para abajo, que hay un montón de gastos. Eso no te lo dicen. Te dicen nada más lo que se gana, pero no te dicen lo que se gasta. Entonces muchas veces esas esperanzas que uno tiene se vienen abajo, porque dices, yo no pensé que fuera a ser así la cosa, pensé que iba a ser más fácil. Pero incluso así, incluso que tú alcances las metas que te has propuesto, digamos que sí, te hiciste rico. La pregunta es, ¿eres más feliz siendo rico que cuando eras pobre? Y te voy a decir la respuesta, no eres más feliz. A nadie le da el dinero la felicidad. A nadie. La felicidad es un regalo que da Dios. El gozo es un regalo que da Dios. Cuando tú estás lleno en Dios, entonces tú puedes ser feliz, puedes tener gozo. Y ojo, cuidado, no les digo que no, que el tener dinero sí te ayuda en muchas áreas. Te ayuda a solucionar muchos problemas, ayudar a suplir para muchas necesidades, pero no te va a llenar. De hecho, Proverbios nos lo dice, que el que ama el dinero nunca se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, dice, no llevará fruto. Es decir, que cuando ya tú amas tener mucho,
ni siquiera vas a ser fructífero, dice. Ahora bien, yo no sé qué significaría, qué significa, qué más significados tiene Egipto para los israelitas. Cuando Oseas hablaba diciendo, de Egipto llamaré a mi hijo, está hablando de cuando Dios llama a Israel de la esclavitud y lo libera. Pero en la profecía, en el cumplimiento de esa frase de Egipto llamaré a mi hijo, está diciendo, ahora de allí de Egipto voy a llamar al libertador, a Cristo Jesús. Y lo llama. Cuando muere Herodes, le dice a José, José, tráete a mi hijo, tráetelo aquí a su tierra, porque Jesús a los suyos vino, dice. El problema es que los suyos no lo recibieron, pero a todos los que les reciben, les da el poder, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben qué? Dios nos llama de la esclavitud a la libertad y nos da a un libertador que es Cristo Jesús, para que tú y yo seamos verdaderamente libres. Porque dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y saben qué? En esa protección que Dios tiene del niño, de su Hijo, nos muestra que Él sabe protegerte a ti, sabe cuidar de mí. No se nos olvide. No sé qué problemas estés enfrentando, pero Dios tiene cuidado de ti. Sabe protegernos, sabe cuidarnos y no nos va a abandonar. Pero la pregunta es, ¿dónde está el Hijo? ¿Está en tu vida? ¿Lo has encontrado? ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús? Los magos lo buscaron y vinieron desde el oriente y lo encontraron. Y lo adoraron. La pregunta es tú, ¿has encontrado a Cristo Jesús? ¿Lo conoces? ¿Tienes una relación personal con Él? ¿Te ha salvado de tus pecados? ¿Te ha limpiado? Eres hijo suyo. ¿Eres hijo de Dios? Si lo eres, pues te animo para que seas fiel a Dios. Si no lo eres, pídele a Dios que te haga hijo suyo, que te perdone y que te limpie de todos tus pecados. ¿Amén? Vamos a orar. Dios Santo, te agradecemos por el amor que nos tienes, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos porque no nos dejas solos. Y Señor, por tu misericordia, te ruego porque tú nos ilumines para que podamos caminar en obediencia a ti. Padre, te ruego por cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces, Señor, cuál es nuestra situación, conoces nuestros problemas, pero también eres poderoso para obrar. Y Señor, te pido porque obres en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Por favor, Señor, concédenos vivir como hijos obedientes, que te honran y que te glorifican. Padre, gracias te damos por haber enviado a tu Hijo Jesús a este mundo para darnos vida, para darnos luz, para que no andemos en tinieblas. Ayúdanos, Señor, a no andar en las tinieblas. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues que el Señor les bendiga y feliz Navidad.